Bienvenidos y bienvenidas a todas las criaturas de la noche que estáis aquí. Algunos ya sois amigos, ya nos conocemos de hace tiempo, ya lleváis por la comunidad mucho tiempo. Los que sois nuevos, seguramente igual habéis ido a hablar de Terror Makers o no. Y como habréis visto los que habéis entrado pensando que solo veníais en un webinar, pues os habéis encontrado muchas más cosas, ¿no? Esto es una gran comunidad, es una familia, como veis, ponemos ese filtro que sabemos que es un poco coñazo cuando entráis, el tema de darnos esos datos, de ponerse esa foto, porque no queremos que esto sea un foro coches, de que entra todo el mundo y que cualquiera puede estar aquí sin identificarse. Al final somos una familia y poco a poco iremos creciendo. Y bueno, pues Terror Makers, si conocéis Terror Makers, pues ya sabéis bueno, que al final es la primera comunidad que hay de terror, porque no sepamos hay otra así de esta manera que haya unido, nos inventamos esto para unir a gente que le apasiona el terror y que se dedica a ello. Llevamos ya un año y medio, algo más, y poco a poco vamos creciendo. Y entonces empezó por Sergio, más luego gente que está colaborando con nosotros, como Ana, que anda por aquí, que está preparando también unas cositas, y Dani y más gente que está por aquí. Bueno, pues tenemos cursos de formación para todas las personas que quieran aprender más sobre cualquier tipo de atrezo, maquillaje, acting, cómo trabajar en un pasaje. De vez en cuando hay un montón, como habéis visto, de contenidos también gratuitos. Luego depende de las membresías que tuvierais, pues más adelante, si queréis, pues tenéis opciones diferentes, ¿no? Para poder ir ampliando todo el conocimiento. Pero lo importante es estar juntos, el poder hacer quedadas, que hemos empezado ya con las Bloody Beers. Empezamos en Madrid este mes, fue genial y lo tenéis en el canal de quedadas. Y bueno, la idea es ir ampliando todo esto y cuanta más gente seamos, más guay, porque más aprenderemos todos de todos. Aquí hay muchos niveles, pero todas las personas que están aquí siempre están muy dispuestas a ayudar al compañero o a la compañera. Entonces, no os cortéis en preguntar, aquí nadie vale menos porque tenga menos experiencia. Hay gente que lleva 20 años en esto y gente que acaba de empezar, ¿no? Y por ahí tenéis a, no sé si por aquí está, yo creo que todavía hoy no está por aquí, pero Aniol, que está en la comunidad, pues es una de las personas que entró al principio y bueno, él no había trabajado en esto y ha podido tener la oportunidad, ha conocido un montón de gente y mucha más gente que está por aquí. Así que nada, sin más, yo soy parte de Terror Makers con Sergio, yo llevo toda la parte llevo muchos años llevando temas de comunidades y tal, y llegó el momento en que, bueno, pues nos juntamos con la experiencia de Sergio, que ahora os va a contar él un poco, los que no le conozcáis, quién es y por qué está aquí, y bueno, y nuestro compañero también, Chema. Así que Sergio, te paso la palabra. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Veo que sois tímidos, pocos os habéis puesto la cámara, pero no es algo imprescindible, no os preocupéis. Pues nada, que encantado de veros por aquí. Veo muchas caras conocidas. Algunos incluso están conectados tomándose algo en un sofá, como puedo ver por allí. Y nada, encantadísimo de estar aquí con vosotros. La idea de estas jornadas, que se va a dividir en 3 jornadas, es pues orientaros un poquito y sobre todo hablar de nuestras vivencias en el tema de los castings de terror. Si queréis me presento, yo creo que me conocéis, pero para que no me conozca, soy Sergio, llevo en el mundo del terror pues desde que nací, porque siempre he sido un friki del mundo del terror, pero profesionalmente pues desde el año 2003 que entré en el viejo caserón después de cumpliendo mi sueño, ¿no? De trabajar en algo de terror que tuviera que ver con el terror, porque yo siempre he sido un niño raro, de estos que veía, pues mientras los demás veían Los Caballeros del Zodíaco, yo veía películas de Viernes 13. Entonces esa inquietud y ese amor por el terror lo pude cumplir, ese sueño lo pude cumplir trabajando en esto. Y bueno, que yo quedé encantado trabajando en esto, pero no deja de ser un trabajo duro, que ya hablaremos también de todo eso. Pero bueno, que el caso es que yo cuando entré tuve muchos problemas en el sentido de que nadie me explicó a fondo, digamos, lo que era el oficio de asustador. Normalmente lo que se hace es que te dan una máscara y te dicen por dónde te tienes que esconder y abre esta, cuando venga el grupo, abres la cortina, sales y haces bu, ¿no? Entonces
más allá de todo eso, pues con la experiencia de los años me he dado cuenta de cosas que funcionan, que no funcionan, utilizando al público un poco de conejilla de conejillo de indias para darme cuenta de lo que funcionaba. Entonces todo eso pues tenía ganas de compartirlo junto con Pablo Pérez y con Chema al principio. Y bueno, a Chema se le ocurrió, que tenemos aquí hoy, la brillante idea de hacer cursos de trabajar en un pasaje del terror, algo totalmente inédito, al menos en este país. En Estados Unidos sí que se hace alguna formación y demás, pero aquí en España o en países latinos yo creo que no se ha hecho en ningún sitio. Y bueno, haciendo cursos presenciales y ahora llegando al mundo online, pues podemos llegar también a todas partes del mundo, y eso es algo que también nos motivaba mucho, y por eso hicimos todo esto. Entonces, como hemos asistido a varios castings y sabemos más o menos lo que hemos visto, lo que puede ocurrir o no ocurrir, pues también queremos resolver esas inquietudes que podáis tener en cuanto a presentaros a un casting, qué os vais a encontrar en el casting o consejos que os podamos dar según lo que hemos estado viendo, ¿no? Hoy es el primer día de la jornada, haremos una serie de puntos, serán 3 días, y bueno, yo quería presentar a Chema, que está por aquí. No sé si le puedes quitar tú el mute a Chema o se lo puede quitar él mismo. Y tú también, pero voy. Sí, quítaselo No, tú. Chema se lo puede quitar. De todas formas. Ya está. Ya, Ah, porque ahora. Milagro. Chema Pascual es un gran amigo, un profesional que ha vivido... Bueno, si quieres te puedes presentar tú, Chema, porque te conozco y sé sí. que te voy a sacar los colores diciendo la verdad sobre ti, pero puedes Yo tú voy a hablar de ser ti. más breve, seguramente. Puedes hablar de ti mismo si quieres. Bueno, pues lo primero, dar unas tardes a todos. Y ya, Sergio, daros las gracias por contar conmigo. Para mí, sabéis que es un lujo, un honor participar en cualquier acto que organiza Terror Makers, porque soy un súper seguidor y apasionado de Terror Makers, del terror, y en concreto de lo que vamos a hablar, ¿no? De los pasajes y demás. Yo empecé en el año 2009 y tuve la suerte de contactar primero con Sergio en el viejo Caserón, y cuando entré, pues eso, de repente siempre en todos los sitios donde uno va, siempre encuentra una persona con la que desde el principio congenias y dices, sé que esta persona va a ser un amigo mío para mucho tiempo. Y así fue, efectivamente, congeniamos mucho y tuve la suerte de estar siempre muy cerca de él, de arrimarme a él en todo momento, y entonces pues lo que yo pensaba que era, pues como todo el mundo, ¿no? Que pensabas que era un trabajo fácil, divertido, pero fácil. Y de repente pues ver la cantidad de matices, la cantidad de cosas que se pueden aprender de la gente, observando a la gente, y lo divertido que es asustar bien. Porque cuando asustas de coña, ¿no? De rebote, pues te mola y te hace gracia y demás. Pero cuando uno se pone a pensar en una estrategia y de repente pegas el impacto, joder, eso es muy gratificante. Y yo pues se lo debo a Sergio, que me enseñó lo indecible, ¿no? Bueno, En este tampoco... mundillo. A ver si Sí, vamos a cambiar las ¿verdad? tornas y me vas a poner a Y mí desde colorado. y desde entonces pues no he parado de trabajar en terror, porque ya os digo que me apasiona, y bueno, pues si mi experiencia sirve para algo, pues súper encantado y muy contento. Hombre, por supuesto que va a servir. De hecho, ya te haremos una entrevista también para el podcast para saber más de ti y tus inicios, porque llevas en el mundo artístico desde muy pequeñito. Pero bueno, eso hablaremos de ello en otro momento. Bien, pues si os parece vamos a empezar. ¿Qué es lo que... A ver, un momentito. Lo que tenemos entre manos es el casting, ¿no? Ahora llega una época de Halloween en la que, muy pronto, en la que, pues, gracias a Dios o a quien creáis, ¿no? Pues hay muchos eventos más de los que había antaño, ¿no? De terror. Antes se limitaba la cosa a
pues a lo mejor algún pasaje del terror que había en Tibidabo, en Parque de Atracciones, en los inicios del pasaje del terror, había pasajes de la Monster and Monster, que son los que iniciaron todo esto. Había varios pasajes, pero fueron cerrando y se quedaron finalmente el del Parque de Atracciones, el del Tibidabo y el del Tivoli también. Y bueno, luego ya a la década del 2000 ya hubo un auge, todo esto inspirado por Estados Unidos, sobre todo, de las Halloween Horror Nights y diversos, bueno, y la casa del vecino John, porque allí en su jardín, mientras nosotros podemos tener enanitos o gnomos, ellos tenían ya lápidas desde hace muchos años. Ya sabéis que los yankees pues son de esa manera. A partir de esa década pues empezaron los eventos en PortAventura, en Parque Warner, y la cosa fue proliferando hasta hacer eventos de todo tipo. Ahora también el mundo de las escape rooms, que se fue teatralizando y incluyendo terror en sus juegos, en sus salas, y de hecho hay cientos de salas de terror. No sé, la última vez que lo vi, no sé si eran 200 y pico salas de terror en España, a lo mejor me equivoco, no estoy seguro. Pero vamos, que el terror funciona, a la gente le gusta que le asusten, eso está claro, es un miedo controlado que a la gente le gusta sufrirlo, y bueno, y también le gusta trabajar en ello. Entonces muchas veces la gente no sabe dónde tiene que acudir para trabajar en un lugar así, para tener, si no es trabajar constante, tener la experiencia de tener esa oportunidad de pasar un Halloween asustando. Es algo súper gratificante, es duro, pero es muy, muy gratificante y divertido. Y bueno, nosotros queremos echaros una mano en ese aspecto, en si te enteras de que hay algún casting, pues cómo actuar, ¿no? Cómo lanzar tu currículum, darte a conocer, actuar en el casting y todas estas cosas. Entonces, en eso estamos. Así que si os parece, vamos a empezar un poquito desde el principio. Bueno, esta es la jornada número 1, ya os he dicho, y bueno, deciros que bueno, aquí tenemos a Chema, le estábamos presentando, pero no habíamos puesto su foto, y él mismo sabe. Nada, que ahora ya entendéis por qué no necesito máscaras. Bueno, se da un aire, perdóname Chema, pero te tengo que decir que te das un airecillo a Robert Englund y un poquillo, ¿eh? Va a haber que hacerte un maquillaje de Robert Englund. Venga, sí, venga, sí. Estoy deseando. Bueno, vamos a ello. Lo primero que suele ocurrir es que tenemos noticia de un casting. ¿Dónde nos podemos enterar de la noticia de un casting? Pues ahora lo tenéis muy fácil con Terror Makers, porque nosotros estamos atentos a cualquier tipo de noticia de castings o búsqueda de actores o actrices para trabajar en un pasaje. No solamente gente que actúe como asustadores, sino también técnicos, iluminadores, constructores de decorados. El mundo de los pasajes conlleva mucho tipo de labores. Entonces, pero bueno, en este caso vamos a hablar, nos ceñimos estrictamente al tema de los actores y actrices, ¿no? Porque es un casting. Te enteras de que hay un casting, entonces normalmente lo que tienes que hacer es enviar un currículum. Te piden un currículum porque tienen que hacer una criba realmente hay mucha gente que quiere trabajar en pasajes, entonces tienen que hacer una pequeña criba primero para ver con quién cuentan y a quién entrevistan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos a ello. Yo siempre os hablo desde mi subjetividad, ¿vale? Y de los consejos que os pueda dar. Lo primero que hay que hacer es que si la empresa es Pepito Pérez, la empresa que organiza ese casting, pues yo lo que haría sería, lo primero de todo, investigar
a esa empresa, ¿no? Investigarla en el buen sentido de la palabra, pues meterte en su web, en sus redes sociales, a qué se dedican, cuáles son los valores que tratan de aportar a sus empleados, cómo les gusta trabajar, si es una empresa que se dedica más a temas familiares, o a eventos familiares o a eventos más terroríficos. Ver el perfil de esa empresa, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es informarte de esa empresa y sobre todo también por respeto a la empresa que te hace el casting, pues saber de ellos, ¿no? Saber pues todo lo que tiene que ver con ellos. No sé, Chema, tú puedes en cualquier momento intervenir y decir lo que creas conveniente, ¿vale? Entonces, investigamos, ¿vale? Hay mucha forma de investigar, redes sociales, páginas web, etcétera. ¿Qué es lo primero que te suelen pedir? Un currículum, ¿vale? Entonces, vamos a preparar un currículum. ¿Qué ocurre? Que muchos de nosotros no hemos trabajado nunca en un pasaje del terror o en un escape de terror o en un evento de terror, y el currículum que tengas que enviar no tienes que decir que has trabajado de cocinero ni que has trabajado de administrativo, porque todo eso no le va a interesar a la empresa. Bueno, igual sí, porque depende de los trabajos que tengas, pues pueden saber si tienes más labia o has tratado con público, si tienes atención al cliente, si estás acostumbrado a lidiar con el público, etcétera. Lo que sea interesante sí lo puedes poner, lo que tenga que ver por ahí, porque es un trabajo que tienes mucho contacto con la gente, depende del papel en el que estés, pues puedes dedicarte simplemente a dar impactos, o a lo mejor a tener charlas con el público, a interactuar más con ellos y a tener que improvisar, o a tener que tener esa frialdad que muchas veces tenemos que tener cuando nos toca público un poco más complicado, que eso ocurre. Entonces, pues quizás sea bueno que pongas si has tenido, por ejemplo, trato con público o demás. Más que un currículum, una cosa que me enseñó Chema, por ejemplo, que esto lo aprendí de él, es que él cuando, si me permites decirlo, Chema, cuando él presentó su candidatura a trabajar en el Viejo Caserón, lo que mandó fue una carta de presentación. Entonces, si no tenemos un currículum, si no tenemos un bagaje en el mundo de los pasajes, yo os recomiendo que hagáis una carta de presentación explicando quiénes sois, vuestra motivación, vuestra pasión por el terror, que habéis jugado de pequeños siempre, incluso de mayores, montando pasajes en vuestro barrio, en vuestra urbanización, en vuestra asociación, que disfrutáis mucho, que se note la pasión que tenéis por todo esto. Experiencia puede ser una experiencia amateur, pero a la empresa lo que le va a importar también es esa pasión que tengas por esto, que te guste todo este mundo. Entonces, si tú te preparas una carta de presentación explicando todo esto, y aunque no tengas ningún tipo de experiencia, a la empresa le va a gustar mucho, ¿vale? El tema de las fotografías es muy importante, porque en todos los castings artísticos pues quieren ver perfiles, ¿no? Depende de cómo sea el evento o depende de cómo sea el pasaje del terror, necesitarán una serie de personajes. Puedes dar el perfil o puedes no darlo. Este, por ejemplo, es un trabajo que es duro físicamente y duro mentalmente, y hay personajes que son más duros físicamente y personajes que son más duros mentalmente, y que físicamente pues a lo mejor lo único que te exige es estar de pie X horas, pero tienes que tener la cabeza bien. Y es un trabajo que, sobre todo a mí, lo que me gusta de este trabajo es que las personas que sean mayores, personas con una cierta edad, pueden dar un mejor perfil que un chaval joven. Es decir, hay oportunidades para gente muy mayor que puede desempeñar papeles de personajes mayores. Es decir, os pongo un ejemplo. Yo quiero contratar gente para un pasaje del terror y quiero que te reciba un monje, ¿no?
pues me voy a creer más a una persona con 55 años que a una persona con 20 años, que a un chaval de 20 años. Si a mí me abre la puerta un señor con barba mayor y tal, yo me lo voy a creer más como monje, con una voz profunda, ya con una edad. Por lo tanto, este es un negocio que admite todo tipo de edades, y eso me parece súper guay en este aspecto, que puedes tener la oportunidad de desquitarte y de hacer algo que te gusta y divertido, tenga la edad que tengas. Entonces hay que animarse siempre. Nunca es tarde para animarse a hacer esto. A ver, no puedes exigirle a lo mejor a una persona con 60 años que tenga un papel de loco, por ejemplo, y se ponga a dar brincos, subiéndose por las mesas, bajándose y haciendo todo tipo de cosas así. Pero siempre tendrás un lugar dentro de un pasaje, dependiendo, claro está, de los personajes que haya. Entonces eso me parece muy guay, el hecho de que independientemente de tu edad puedas optar a un puesto. Hablábamos de las fotografías. Me parece que es súper importante que te hagas, si no tienes fotos, que te las hagas. No tienes por qué hacerte una foto con un maquillaje súper guay. Más vale muchas veces, y tú, Chema, que controlas de fotografía, puedes constatar esto, una foto que no estés maquillado, pero que tengas una cierta pose, con una iluminación tenue y que sea misteriosa, eso puede transmitir muchísimo sin necesidad de currarte un maquillaje espectacular. Claro, sobre todo porque, en mi opinión, es muy importante, hablando del currículum, es que el que recibe el currículum sea alguien que conoce el negocio, porque aquí nos vamos a encontrar seguramente más de una vez que las fiestas del pueblo de no sé dónde quiere hacer un pasaje del terror y organiza el pasaje del terror, pues la Casa de la Juventud, que no sé qué, un montón de chavales jóvenes que les pierdan el pasaje del terror, pero que lo conocen de haber ido a verlo, pero que en la vida han trabajado en eso y que además, evidentemente, lógicamente, pues no tienen experiencia a la hora de montarlo y mucho menos de hacer un casting de este tipo. Entonces, claro, si el currículum lo coge una persona de esas, lo primero que va a hacer es, pues vamos a mirar si es un buen monstruo. Ojo, no ha mandado fotos disfrazados, no ha mandado fotos de tal, pero porque es alguien que no conoce el negocio. Estoy convencido de que si el que hace el casting es una persona que conoce los pasajes, que conoce lo que necesita tener un actor para trabajar en un pasaje, no se va a fijar si tienes una buena caracterización, te va a ver el perfil que das y va a decir, tras, este tío o esta tía me viene fenomenal para el personaje de esta monja o del monje o del enano que va con el cuchillo detrás de ti. O sea, efectivamente es un negocio que admite cualquier tipo de persona, de cualquier edad y de cualquier condición física prácticamente. Exactamente. Entonces, perdóname que te haya interrumpido. No, para nada. Si es que quiero que interrumpas. No os preocupéis por las fotografías, porque realmente el que sepa recibir ese currículum le va a sacar todo el partido del mundo. O así debería ser. Que luego a veces no sirve para mucho, porque hay espectáculos que te ponen una máscara y da igual la cara que tengas, si eres feo o guapo, que vas a llevar una máscara. Pero bueno, luego todo eso se verá en el casting, porque no solo es una imagen, sino el cómo te mueves, el cómo interpretas gestualmente. Hay muchas cosas que... Pero bueno, hablando de este currículum, la primera imagen funciona, es muy importante. Entonces, por eso, si no tenéis fotos, os las hacéis. Te coges una lamparita del baño, la enfocas a la pared y te pones tú que se te vea la silueta con una mirada así. Tú piensas en un personaje que sea amenazante y te haces una foto. Y aunque no vayas maquillado, no tienes por qué ir maquillado, porque un pasaje no siempre te tiene que recibir un monstruo. Te puede recibir perfectamente un médico que está un poco zumbado, con que te hagas así un poco en el pelo y tengas unos gestos determinados en la foto, te puede funcionar. O si... Es que no lo sé, es que puede haber... puede haber un personaje que sea víctimas. Hay víctimas en los pasajes también,
que salen corriendo. Yo recuerdo, por ejemplo, en Parque Warner estaba el pasaje de Viernes 13 y te asaltaban muchas víctimas que salían corriendo, te pegaban el impacto porque aparecían de la nada y lo que te pedían era ayuda porque estaba Jason detrás de ella, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si tú tienes un perfil de niña pequeña, pues puedes a lo mejor vestirte de esa manera o poner una cara para una foto que puedas dar un perfil adecuado para eso. O sea, tenéis que ver el perfil que tenéis y adecuarlo a unas fotografías que puedan estar bien. Y si ya sabéis maquillaros o conocéis a alguien que os maquille y os hace unas fotos, pues mejor que mejor. Pero importante esa primera imagen, que es lo que ve el que hace la criba con los currículums, pues que pongáis fotos. ¿Vale? Seguimos, vamos a ver. ¿Qué más? Si tenéis que hacer preguntas, hacerlas. Que estoy viendo que está habiendo preguntas por ahí. Sí, a ver, no he querido interrumpirte, Sergio, pero bueno, vamos contestando, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí comentaban también Rubén Ruiz que se había pegado el palizón, también jugando en el pasaje, montándolo y tal. Luego también nos preguntaba, que he contestado yo, y Alpe Pérez, que me encanta esa pregunta, porque preguntaba si hay un LinkedIn especializado de la industria del terror, y le he comentado que sí, que no lo había, pero que lo estamos creando en Terror Maker y lo podéis ver en el enlace que he puesto, en Profesionales. Estamos haciendo pruebas con Terror Master, pero ya existe, lo hemos empezado a crear. Y luego, pues ahora nos preguntaba Rubén también que si en los castings generalmente ya piden personajes concretos. Eso nos preguntaba. Bueno, normalmente lo que quieren en los castings es gente polivalente, gente que valga para más cosas mejor, porque sí que es cierto que a lo mejor hay ciertos perfiles que son para un determinado evento y tal, pero lo que quieren es gente polivalente, que sepa interpretar, que sepa bailar incluso, porque sobre todo en parques temáticos hay mucho tema de animaciones con bailes, porque es más familiar normalmente. Es muy típico hacer la coreografía de Thriller y cosas así, ¿no? Entonces, cuanto más sepas, cuanto más abarques, pues más le vas a gustar, más posibilidades tienes de que te cojan. Eso es cierto. Pero perfiles en concreto, pues depende. Mira, te pongo el ejemplo de Horrorland, que para la edición pasada había uno de los pasajes era Hellcell, que era de presos y demás, y buscaban a gente tatuada, gente con aspecto más así, más macarra, más... Se escucha por ahí un ruido por ahí. ¿Alguien no está muteado, Javi? ¿Puedes mirarlo? No lo sé. Se buscaban un perfil concreto así. Entonces, lo que te encontrabas allí, si alguien ha visitado Roland, era gente que te imponía muchísimo, ¿no? Parecían los típicos moteros estos de las Harleys, gordos, grandes, que salen en las películas americanas, o gente así muy delgada y muy fibrosa, llena de tatuajes. Entonces, sí que es cierto que si tú tienes un perfil particular, ahí tenéis a Javier Botet, que mide 2 metros creo que es, y tiene pues la enfermedad esta que tiene, que hace que sus dedos sean más largos, sus brazos hiperdelgados, y está ahora mismo a tope trabajando, haciendo de monstruo. Es más fácil quizá que te cojan teniendo un perfil particular, pero normalmente lo que piden es algo general, y luego pues habrá de todo, hay de todo. Sí, en realidad yo creo que aquí es igual que un casting para un musical. De repente se abre un casting y te dicen necesitamos actores y actrices que canten y bailen, punto. A ver si te dicen entre 20 y 28 años. Se presenta ahí un montón de gente. Aquí suele pasar lo mismo. Casting para trabajar en temporada de parque temático, en Halloween o lo que sea. Y ni siquiera te ponen límites de edad. Pero hay veces que sí, que por necesidades de guión, es verdad que en algún pasaje en concreto donde están estipulados unos personajes, de repente pues necesitan pues una persona, un tío corpulento para estar de motosierra, estoy inventando, o una chica para hacer de la niña del exorcista,
etc. Entonces, ahí sí que lo detallan, pero sería exactamente igual que un casting de los que podemos encontrar para cualquier producción musical o teatro normal, que no sea musical. Exacto. Entonces, yo creo que es exactamente igual. Está habiendo algunas preguntas más, pero si quieres, lo que vamos a hacer, avanzamos, ¿vale? Y vamos acumulando algunas porque también molaría que luego, oye, quien está haciendo las preguntas las haga en persona. Que ya que lo estamos haciendo de esta manera en Discord, sobre todo para que sea más interactivo, no Vale. sea el típico webinar que está todo el mundo mirando, ¿vale? Me parece Entonces, bien, bueno, claro. vamos a avanzar un poquito y luego vamos parando para que sean las preguntas en directo, ¿vale? En persona mejor. Muy bien. Vale, pues seguimos entonces con el siguiente punto, que es ¿qué sabes hacer? Bueno, pues ¿qué sabes hacer? Tú tienes que hacerte esa pregunta a ti mismo. Nadie se conoce mejor que tú. ¿Qué eres capaz de hacer? Y sobre todo, ¿qué eres capaz de venderle a la empresa que quieres que te contrate? Entonces, si tú eres una persona que eres capaz que tienes una flexibilidad increíble, pues eso puedes vendérselo muy bien. O porque todos hemos visto imágenes de la típica niña del exorcista que hace el pino puente, incluso mete la cabeza entre los pies y mira a la gente. Eso lo hemos visto en televisión y cosas así, hemos visto cosas así. Entonces, conócete, ¿no? Si tienes experiencia como escupefuego, pues también le puedes interesar mucho, porque no dentro de un pasaje, que va a ser complicado, pero sí en animaciones callejeras y demás, pues es algo que se pide mucho. Gente que sepa caminar con zancos, gente que escupa fuego, gente que haga cualquier tipo de cosa fuera de lo normal. Entonces, todo eso se lo tienes que vender. Que eres una persona que consideras que interpretas muy bien, se lo tienes que decir. Que eres una persona que tiene mucha experiencia con trato al público y ha aguantado carros y carretas sin calentarse, que esto es una de las cosas malas que puede tener este trabajo, que es encontrarte con un público complicado que te haga calentarte. No somos máquinas, al final somos personas y es complicado mentalmente sobrellevar eso. Pues también, si eres capaz de aguantar eso, comentarlo también. Que eres capaz de ponerte lentillas porque te las pones para disfrazarte o para tú maquillarte y demás, pues dilo, porque eso va a venir muy bien. Porque tú ten en cuenta que si un espectáculo exige de tener lentillas para los personajes, si tú mismo te las sabes poner, eso es una comodidad que le das a la empresa que te contrata, porque no tienen que estar ellos pendientes de ponerte ellos las lentillas. Eres autosuficiente poniéndotelas. Entonces, eso es una virtud más y una ventaja más que va a tener la empresa al contratarte a ti. Todo ese tipo de cosas. No sé si se te ocurre algo más a ti, Chema, que puedas decir, pero yo creo que es importante que todo esto, si eres capaz de modular voces, si eres capaz de gritar los típicos gritos de las atracciones cuando cae la montaña rusa y hay chicas que pegan unos gritos que son increíbles, ¿no? O películas de terror. Ya, parece profesional del grito. Pues yo soy una profesional del grito, por ejemplo. Pues hostia, pues esta chica me va a venir bien para ser la víctima de esto. Por ejemplo, hay un pasaje que es el de Freddy en el Parque Warner en Madrid, en la que que hay una escena que está el Freddy gusano. Si alguien es fan de Freddy, conocerá esa escena que es una cabeza gigante y como un gusano que se está comiendo a una chica, ¿no? Entonces esto lo había en el pasaje de Freddy, creo que lo hay todavía, si no lo han cambiado. Lo veremos este año porque creo que en Parque Warner vuelve el pasaje de Freddy. Y esto era una cosa que se hacía mucho, que era una chica que estaba se pasaba así toda la jornada, que también es un poco infernal, ¿no? Pero bueno, que cuando pasaba el grupo, pues ella estaba como si le comiera a Freddy y se pasaba el rato gritando. No, a mí no me salen los gritos esos, evidentemente. Entonces, pues eso puede venir muy bien. También, o sea, todo lo que se te ocurra, todo lo que seas capaz de hacer o realizar, e incluso que sea fuera de lo normal, lo puedes comentar aquí. Si no te dan la oportunidad, seguramente que te den un impreso en el que tú te pregunten una serie de cosas una vez que estés en el casting,
y puedas escribir todas estas cosas, ¿no? Entonces está bien que lo tengas en cuenta. ¿Algo que añadir, Chema, tú por tu parte, o seguimos? Vale. Esto lo hemos hablado ya, sí. El tema de cualidades físicas. Pues si eres alguien que eres capaz de pasarte 6 horas pegando brincos, porque eres muy fibroso y tienes, o fibrosa, y tienes un fondo, un cardio espectacular, pues eso también les va a interesar mucho. Alguien que esté a tope y que tenga mucho nervio y que sepa moverse. Yo, por ejemplo, quiero contratar a un loco y a lo mejor me interesa que el loco esté saltando de un lado a otro constantemente y no que esté parado como una estatua. Entonces, eso es guay decirlo. Las cualidades psicológicas lo hemos hablado, que es el tener ese temple, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al punto 3, que es el lugar del casting. El lugar del casting puede ser de muchas maneras. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Pues puede ser 2 opciones. Que el casting no lo tengamos que hacer en la propia atracción o el propio evento o el propio espectáculo, como podéis ver en el cuadrito de la izquierda, que ahí lo están haciendo con iluminación, pero tienen como una especie de escenografía donde te puedes inspirar más. La opción B, que es la que suele ocurrir, es en una sala totalmente fría y iluminada a tope. Y eso la verdad es que impone muchísimo. Ya partimos de que presentarte un casting hay gente que lo lleva muy mal. La verdad es que es algo que da cierto temor o cierta como diríamos, vértigo, ¿no? Sobre todo porque tienes que hacer cosas que en las que incluso te puedes sentir ridículo, como ponerte a gruñir o interpretar un papel que sin verte tú maquillado, pues tú mismo no te veas así y te cueste mucho hacerlo. Entonces, ten en cuenta estas 2 cosas. Que está tematizado, iluminado tenuemente, incluso con una pequeña banda sonora, va a ser perfecto, porque te vas a sentir mucho más a gusto. Pero lo más normal es que te encuentres lo otro, ¿no? Que es la opción B, el cuadro de la derecha. Sí, perdona, Sergio, que te... Sí, tú interven cuando quieras. Es que, con respecto al anterior, sí, me gustaría decir, a lo mejor sobra decirlo, pero si vais a un casting y os encontráis con el caso 1, con el caso de ir a un sitio, ahí al lugar que está tematizado, no tengáis ningún pudor en aprovechar todos los elementos que os encontréis en la escena. Exacto. Porque eso es importantísimo. El ver a una persona que de repente ve un palo en la esquina y de repente se va corriendo a por el palo y da un golpe contra el suelo a la vez que hace un gruñido, un grito, lo que sea, eso va a demostrar a la persona que está haciendo el casting que hay una iniciativa y que estás aprovechando recursos que te encuentras. Porque no siempre te dicen, tienes que coger este palo y asustar al grupo. Eso no te lo van a decir. Te van a decir, por aquí entra el grupo, por ahí se va, y los empujas, ¿no? Los despides. Entonces, si de repente ven que estás atento a tu escena, que sabes aprovechar el material que hay dentro de la escena, que conoces la escena, creo que es un punto muy a favor. Sí, porque igual... Lamentablemente... Sí, no, perdona. No, que te iba a decir que a lo mejor ellos no tenían en cuenta ciertas cosas y tú les iluminas con la idea que te surja, ¿no? En ese momento. Y ellos saben apreciarlo. Claro. Yo lamentablemente he tenido que hacer también algún casting de la crucecita del lugar frío y eso es horroroso. Es horroroso porque ni siquiera crees que alguien pueda valorar realmente la capacidad que tienes en un espacio como ese. Creo que si soy yo la persona que tuviera que hacer el casting, siempre intentaría, por todos los medios, intentaría siempre hacer un casting en un lugar acondicionado para eso. Facilitárselo a los candidatos, sí, eso yo creo. Y le facilitas también al que te va a contratar, porque cuando tú pones en una escena con elementos disponibles para que el otro tenga creatividad, si es que la tiene,
te va a demostrar mucho. Si ve un tío, si hay un hacha en el suelo de esa escena y nadie la coge, algo falla. Entonces, creo que es importante para el que hace el casting también que el espacio esté bien acondicionado. Pero se supone que estamos hablando de que estamos en el otro lado. Somos nosotros los que vamos a hacer el casting y no va a depender de nosotros encontrarnos este lugar o el otro. Sí, pero en lo que comentas, por ejemplo, el tema de que te encuentres algún objeto o un hacha, habías comentado, está bien porque puedes también demostrar tus habilidades con la impro, ¿no? Con la improvisación teatral. Claro. Entonces eso es, a lo mejor te dejan ahí algo para ver si eres capaz, te ponen el anzuelo, por decirlo de algún modo, para ver si eres capaz de coger ese algo y utilizarlo, ¿no? Que puede ser también. Perdón, es que se interrumpa, pero se me ocurría, por ejemplo, aquí estamos hablando desde el punto de vista de la persona que va a hacer el casting, ¿no? Pero también tenemos gente que probablemente quiera contratar a gente, con lo cual esto viene genial lo que ha contado Chema, para que si somos la persona que vamos a hacer esos castings, tengamos en cuenta cómo poner el entorno más adecuado para poder elegir mejor a la persona, con lo cual me parece muy interesante lo que has comentado y muy útil para la persona que esté pensando en contratar gente para su evento, ¿no? Sí, yo creo. En el último casting que he tenido que hacer, yo sí que puse elementos así, ya, pero estaban completamente desordenados. Lo único que necesitaba saber es que de las personas que venían, a cuántos se les iba a ocurrir colocar esos elementos de manera que pudiéramos crear un impacto. Y funcionó. No, evidentemente, a todo el mundo se le ocurría, pero llegaban algunas personas que decían, no, aquí, apoyado en una esquina, hay una placa de hierro, ¿para qué será esta placa de hierro? Y había una vara de hierro en el otro lado. O sea, el tío decía, si yo pongo la placa de hierro en el suelo y dejo caer la barra esta metálica, evidentemente el ruido que hace ya es un impacto de por sí. Si encima a la vez lo acompañas con una salida del actor, ahí tienes un impacto asegurado. Y hubo gente que sí fue capaz de ver los elementos, analizar la escena y decir, tengo esto, ¿por qué me voy a poner a gritar? Chapó. Sí, Entonces, sí, es verdad. es algo que puede ocurrir y que los organizadores del casting pues también es un recurso guay que pueden utilizar para ver de qué están hechos sus candidatos, ¿no? Que eso está bien, a ver si son capaces de improvisar de esa manera. Bueno, pues hablábamos también de la luz tenue o exceso de luz, que te puedes encontrar ambas cosas. Vosotros siempre pensar en lo peor, ¿no? Lo peor en este caso sería el exceso de luz, ¿no? Porque te sientes como más cohibido, aunque también te digo que a lo mejor si hay luz tenue y te enfocan con un foco y te pega el focazo, pues quizás sea peor todavía, ¿no? Lo ideal es un término medio. Luego, otra cosa es que puede ser que haya una persona juzgándote o viendo tu casting, o haya muchas personas. Entonces, también eso es una prueba de valor, una prueba de ver si eres capaz de actuar frente a un grupo numeroso de personas, que es lo que te vas a encontrar en un pasaje, por ejemplo. Suelen ser grupos de 7, 8 personas, 10, 11 incluso en temporadas altas, porque hay una serie de público y hay que tragarlo y tragarlo y tragarlo. Entonces, muchas veces en temporadas altas lo que hacen es que meten más gente de lo normal en cada grupo en un pasaje. Entonces, si tú te ven capaz de no mermar tu forma de hablar o tu improvisación delante de bastante gente, pues le vas a gustar más. Piénsalo que puede haber muchas personas mirándote en el momento que hagas tu casting. Y si hay muchas personas mirando, aprovecharlo también, porque aunque parezca un punto negativo, eso se puede convertir en un punto muy positivo. Normalmente, si es para trabajar en un pasaje del terror, raro será que no os digan que habléis al grupo dando las instrucciones de seguridad, etc., ¿no? Y cuando hay mucha gente mirando, no hay nada peor que podéis hacer que dedicarle la actuación al que veis con la hojita apuntando o al que os está dando las instrucciones. Mirad a todo el mundo, a todos, desde el primero hasta el último, hacer un repaso desde la persona más a la izquierda que veáis hasta la persona más a la derecha y hablar a todos, a los ojos, con actitud amenazante o con lo que pida el papel. Si es de cachondeo, si es brusca, es brusca, pero
mirad a los ojos de cada uno de los que estén ahí, porque estoy segurísimo de que eso también lo van a valorar, porque eso lo que va a hacer es que les estás contando que puedes hacer no solamente un papel de un mero asustador, hacer impactos, sino que además puedes hacer un papel un poco más especial en el que tengas que interactuar con el grupo. Y eso se valora más. Ya pasas a ser a un personaje, o mejor dicho, a un actor polivalente, con lo cual te estás poniendo en valor. De hecho, hay una cosa que me enseñó Chema, aquí presente, que es una cosa que provenía del mundo de la magia, que si no me equivoco, Chema, lo aprendiste del gran... Mi maestro, Tamariz. De Tamariz, que sí. además lo recoge en su libro, que se llama Tensar los hilos, ¿no? Efectivamente, sí, hay unas... La magia tiene muchísima teoría, además de la práctica, que es importantísima, pero tiene muchísima teoría. Y una de las fórmulas para poder atraer la atención del público, evidentemente, es esa, es tensar hilos, que llama él, ¿no? Y es crear un vínculo entre el actor y el espectador de uno en uno. Es como si cada vez que le miras a los ojos se crean dos hilitos que van de los ojos tuyos a los suyos, y tienes que hacer eso con todos los espectadores que hay, evidentemente. Eso no quiere decir que uno a uno te vayas fijando, porque si es un auditorio de 3.000 personas, pues vas a tardar muchos años en terminar el casting. Pero el tema es hacer un repaso visual de cada una de las personas, y cuando veas que esto puede ocurrir, y en los grupos, en los pasajes, mientras está hablando el actor, ocurre que si esta técnica no la haces bien, lo que va a ocurrir es que los dos que están un poco apartados, que no los estás mirando, se ponen a hablar entre ellos, se ponen a reírse, entonces empiezan a despistar al resto del grupo. Entonces, si tú consigues tener estos hilos siempre tensos, es decir, estar mirando constantemente y que nadie se pueda relajar, nunca va a ocurrir que alguien pierda la atención y que despiste al de al lado, ni este al de al lado, ni al de al lado, y al final el grupo se desconcentra. Exactamente, tenerlos controlados. Sí. Eso es, controlados todo el momento. Porque además, aunque no lo pueda costar creerlo, tener al grupo concentrado, que te crees que están más atentos y se van a asustar menos, mentira. Cuando están más atentos, no es que estén atentos, es que los tienes a tu merced. Y cuando los tienes a tu merced, puedes inventarte cantidad de efectos, de impactos, y van a caer todos, porque sabes dónde están mirando, dónde van a mirar, dónde están poniendo atención y dónde les va a pillar por sorpresa. Entonces, yo os recomiendo que eso lo miréis y lo estudiéis. En los cursos Sergio y Pablo lo explican súper bien, y además hacéis muchas prácticas con eso. Sí. Viendo un montón, porque es maravilloso. Sí que es cierto que eso hay que practicarlo también, ¿no? Además hay que vencer ese... Yo recuerdo que la primera vez que me puse frente al público en un personaje de texto, me cagué encima. Luego te das cuenta de que tú tienes el dominio de... tienes la sartén por el mango, tú, ¿no? Están en tu casa, en tu territorio. Ellos no saben nada de allí, tú controlas todo lo que hay ahí porque tú estás viviendo allí. Entonces es algo que hay que aprender, y es algo que puede suceder en un casting, que haya varias personas, pues que no te dé vergüenza mirar a los ojos, mira a los ojos a todo el mundo. Eso demuestra que tienes mucho arrojo, y que eres una persona que no se va a cohibir ante el público, que no va a tener miedo escénico. Entonces piensa que en un casting puede haber varias personas, y si hay varias personas y tú tienes que interpretar un papel, un texto que te digan o que te tengas que aprender, hazlo mirando a todas esas personas, no excluyas a nadie, que todo el mundo se vea envuelto en ese personaje que tú estás interpretando. Y en este caso que estamos hablando del casting, aquí más todavía, porque puede ser que el que decida no es el que está tomando nota, sino el que está a la derecha del todo, y que vaya a tener a preguntar al que está apuntando, ¿qué ha dicho? Es que no le he oído. Desde donde estaba no le he oído. Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, pensad que todos los que están mirando están ahí por algo. Y es posible que todos tengan algo que decir en ese casting. Eso es. No creo que dejen entrar a nadie porque sea un espectáculo asistir a un casting de actores. No, para nada. Cuando hay alguien es por algo. Entonces, tener eso siempre presente, porque si están ahí, hay que prestar la atención que necesitan. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente punto. Ya lo hemos hablado, que es el tema del sonido. También esto estaría guay para los que organizan casting, que no sea un lugar donde
donde no haya ningún tipo de música, ni ambiente, ni nada. Todo esto ayuda a los actores o a los aspirantes a asustadores o asustadoras a meterse más en el personaje. No es lo mismo interpretar en tu habitación un personaje de terror que ponerte una música de fondo, que te vas a meter mucho más en el personaje. Si tú quieres sacar más de esos aspirantes a scare actors, a asustadores, pues facilítaselo, igual que con el sonido, con un sonido ambiente de fondo. Y tú tienes que pensar en eso. Tú, como candidato, tienes que pensar que lo más normal es que te encuentres en que no hay ningún tipo de sonido. Entonces, si lo tienes, estupendo, porque te vas a meter más en el personaje, te va a dar menos vergüenza, menos corte interpretar lo que sea, pero lo más probable es que no lo tengas. ¿Vale? Vosotros estáis haciendo preguntas por ahí, ¿no? Veo que saltan por ahí notificaciones. Nada, luego hablamos, os damos la oportunidad de hablar de ello, ¿vale? Esto es lo otro que os comentaba, el informe a rellenar. El informe a rellenar es algo que, una vez que ya hayan elegido tu currículum y te presentes al lugar del casting, es muy fácil que te den un informe a rellenar donde pongas tus medidas, para que tengan ellos ya todos tus datos por si tienen que preparar un vestuario para ti, en el caso de que te acepten, de que te cojan, pues un vestuario, un número de pie, entonces ese informe, ahí es donde tienes que poner todas estas cosas de las que hablábamos. Si te dejan un apartado en el que tú tengas que venderte, que puedas hablar, pues aprovecha ahí para decir todo lo que hemos dicho antes. Si no lo has podido decir en persona, pues aquí es donde tienes que venderte. Pues si te sabes maquillar, si tienes y si no te sabes maquillar, lo dices, y en el momento que tengas que empezar a trabajar, que sepas maquillarte, que sepas defenderte. Pero hazlo, porque si dices, es que yo no me sé poner lentillas, es que no me he maquillado nunca, es que, o sea, yo no te estoy diciendo que mientas, pero sí que te vendas un poquito, porque entonces no vas a entrar por los ojos, ¿vale? Sobre todo lo de las lentillas es una cosa que suele gustarles mucho, el que tú seas autosuficiente para ponértelas, ¿vale? Normalmente en este tipo de, sobre todo en pasajes, no hay alguien que te maquille, no tienen a un equipo de maquilladores que te caracterizan, sino que lo tienes que hacer tú mismo. Cuando entras... Sí, ya es una suerte que te las sepas poner, pero todavía más suerte es que te las puedas poner, porque hay muchos actores que van y luego resulta que no se pueden poner lentillas, y a veces es un problema. A ver, las lentillas no es una cosa que sea definitiva para un personaje, pero, no, claro, pero ayudan muchísimo. Pero en el caso mío, por ejemplo, último, que teníamos que tener zombies, sí o sí, sí que nos lo pedían. Claro. Entonces tenían que llevar lentillas, y algunos de los que vinieron decían, no, es que yo no me puedo poner lentillas. Mira, yo os cuento como anécdota, que era tan friki que me compré las primeras lentillas, me las compré yo mismo para trabajar, no me las compró la empresa. Y las pedí, no sé si me valieron 70 euros, una cosa así, ¿vale? Fue muy maja la de la joder, no me sale el nombre, la oftalmóloga. No era una oftalmóloga, era una, pues sí, la de la tienda, ¿no? Donde las lentillas. La óptica. La óptica, joder, lo siento. Fue muy maja y me dejó estar en la trastienda delante de un lavabo que tenía ella allí, probando a ponerme lentillas. Toma, te dejo estas lentillas desechables y quédate aquí el rato que quieras y aprende a ponértelas. Me dio unas nociones de cómo me las tenía que poner, y ahí estuve yo 3/4 de hora, recuerdo, el primer día con cada ojo, hasta que me las puse. Y bueno, luego me fui a casa con los ojos así, que parecía el personaje este descorobado del jovencito Frankenstein. No sé si la habéis visto en la película. Pues tenía unos ojos como la rana Gustavo. Era alucinante. Y rojos. Pero claro, el friquismo podía conmigo. Yo tenía que aprender a ponerme lentillas. Y es que es muy importante que sepas ponértelas, porque
Ya te digo que es algo que facilita mucho las cosas. Si alguien te tiene que maquillar, lo primero que te suelen preguntar es, ¿te sabes poner lentillas? Pues venga, vételas poniendo y yo voy dando base a otra persona, porque es todo muchas veces a la carrera. Muchas veces tienes media hora para vestirte y maquillarte antes de empezar el show, ¿no? En un pasaje. Media hora o incluso menos. Y en esa media hora te tienes que vestir, te tienes que caracterizar. Y bueno, Y lo suyo... sí existen lentillas graduadas. A que estás viendo por ahí, ¿no? Sí. Sí, pero Sí, valen, sí, sí, te vale, están preguntando. pero valen una pasta, ¿eh? Sí, Hay sí. gente que lo que ha hecho es ponerse sus lentillas graduadas y encima Y de encima ellas las otras. las otras. Que todo, Eso lo he y hecho bueno, yo. siguen viendo, no se han Sí, quedado horror. tortos, pero claro, si esto me escucha un oftalmólogo, directamente me corta Sí, el sí. cuello. Que de hecho ya los oftalmólogos suelen ser muy contrarios al uso de lentillas de fantasía. Sobre todo que hay muchas lentillas que las venden por Amazon y al final son las mismas muchas veces. Lentillas que valen 15 euros, 20 euros. Pero bueno, ahí están. Yo he hecho verdaderas burradas con los ojos y bueno, he perdido un poco, pero yo creo que es por la edad, no por el uso de lentillas. Vamos a seguir con esto. Vamos a pasar. Tenemos, a ver por aquí, ahí estaba silenciando a alguien. Tenemos unas cuantas preguntas, pero si no queda mucho, al final hacemos una lista, ¿vale? Mejor y comentamos. No, ya terminamos. No se olvidan, están aquí apuntadas. Ya terminamos con esta primera parte. Nos queda este último punto, que es el de la actitud, ¿vale? Bueno, esto es algo de cajón para, para, para una persona normal que sea adulta y que sea responsable. Lo primero de todo, pues puntualidad. Si tú tienes que presentarte a un casting, sé puntual. Incluso vete un poquito antes, porque si llegas con las prisas vas a llegar nervioso. Si llegas antes puedes hablar un poco con la gente, que eso siempre relaja un poco. Entonces, sé puntual, en este caso de un casting más todavía. El tema del calentamiento, no sé si alguna habéis escuchado el último podcast de Diario de un Asustador que hablamos del calentamiento. Es muy importante que calientes tanto el cuerpo como la voz, porque si te vas a poner a dar berridos, que es lo que normalmente harás en un casting de estas características, pues te puedes dañar las cuerdas vocales, puedes sacar con la garganta hecha polvo. Entonces, a lo mejor te da vergüenza ponerte a hacer cosas delante de la gente que está esperando en el casting, a vocear o a calentar la voz, pero si lo puedes hacer, hazlo. Y igual con el cuerpo, calienta porque te puede pegar un tirón. Cualquier movimiento seco que hagas de cuello, de cintura, de rodilla, de tobillo, algún pivote mal con el cuerpo sin calentar, puede producirte una lesión y te puede fastidiar no solamente a ti físicamente, sino que el casting no lo puedas hacer porque no te puedas mover. Bueno, igual para un zombie puedes ir arrastrando la pierna y si te pega un tirón de estos de la ingle, estos gordos, no viene mal y todo para eso. Pero vamos, que tengas cuidado. Tienes que vencer la timidez. Vas a un casting, hay gente que es más echada para adelante y hay gente que no, que lo pasa fatal. Sabes a lo que vas y sobre todo te estamos dando pautas y pistas de lo que te puedes encontrar, que luego cada casting es un mundo, porque hay gente que te hace un casting a tope y con millones de preguntas o de pruebas, y hay gente que llegas, entregas el currículum, te ven, te hacen 2 preguntas y te dicen, vale, pues ya te llamaremos. Pero vamos a mirar siempre la parte complicada, la parte que puede ser peor para ti o que lo puedes pasar peor. Entonces, céntrate en que vas a ir a un sitio donde vas a tener que hacer una serie de cosas que te pueden dar cierta vergüenza, pero allí todo el mundo va a hacer lo mismo. Allí todo el mundo va a hacer el zombie. Tú desde fuera puedes verlo ridículo, porque una persona que no esté maquillada hacer el zombie o hacer un personaje lo puedes ver como algo ridículo, pero es que todo el mundo va a hacer ahí lo mismo. Entonces, piénsalo bien, interiorízalo y lánzate porque es que no queda otra. Y sobre todo, pues el último punto de la actitud es que lo tienes que dar todo. Es decir, si tienes que hacer movimientos corporales,
hazlos a pleno rendimiento. Si tienes que poner voces, siempre teniendo cuidado, pero si tienes que gritar, grita en condiciones. O sea, que te vean con nervio, con actitud y con ganas, porque eso es muy importante. ¿Alguna cosa que quieras añadir, Chema? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dices, porque pensad que en ese momento os van a evaluar para contrataros o no contrataros. Entonces, si dais un grito a medias, pues van a pensar que no sabéis dar el grito completo. Si hacéis el impacto a medias o con pudor, o miráis con una mirada tímida, con media sonrisa, porque te está dando vergüenza, ellos van a pensar que vas a hacer exactamente lo mismo en el lugar de trabajo. Entonces, realmente es una prueba de fuego que hay que aprovechar desde que entras hasta que sales. Respirar hondo y vencer la timidez y decir, bueno, pues es un mal rato, a lo mejor, que hay gente que lo disfruta mucho, pero es un mal rato, claro. Para los tímidos es un mal rato que hay que pasar y bueno, y hay que darlo todo en ese rato. Y pensar, claro, y pensar una cosa súper importante además, o eso por lo menos es lo que yo siempre he pensado. Si no me he presentado a un casting por timidez o porque he pensado que a lo mejor ese casting no estaba hecho para mí, he estado un mes entero dándole vueltas a la cabeza y arrepintiéndome de no haber ido. Pero no hay ni un solo casting al que haya ido y me haya arrepentido de ir. Entonces, eso es algo, ¿no? Es decir, ¿me da vergüenza? Sí, pero voy. O creo que no está hecho para mí, da igual, voy a ir y ya veremos qué pasa. Entonces, yo prefiero que luego decir, jolín, qué mal me ha salido, o podría haber hecho esto en vez de esto otro y tal. Pero ese pesar me dura 2 minutos, lo que es el camino de vuelta a casa. Sin embargo, si no voy por timidez, me estoy arrepintiendo un mes entero. Entonces, no, si lo pensáis, no merece la pena. Yo prefiero estar 2 horas hecho polvo pensando que lo podía haber hecho mejor, a estar un mes entero diciendo, joder, ¿por qué no habré ido? Han cogido a fulanito, podía estar trabajando con amigos míos o podía estar... Y no he ido pensando que no y tal, y luego resulta que hay un papel que a mí me venía el pelo, me venía fenomenal. Y que es muy bonito, que es un trabajo, es una experiencia, claro. Aunque no te dediques a ello, si llega una época como la que puede ser Halloween, que tú tienes tu trabajo y que a lo mejor los fines de semana puedes dedicarlo a esto, es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo, porque es tan gratificante, sobre todo si eres fanático del terror, es tan gratificante asustar y ver que funciona, igual que es frustrante ver que no te funciona, porque eso suele ocurrir, ya hablaremos de eso también, pero cuando te funciona es alucinante, o sea, te sientes con un poder, te sientes con un... que eres el que manda ahí, que eres la persona que no sé, como si tuvieras poderes. Es que es exactamente eso. Yo recuerdo haber dado un impacto saliendo en el viejo caserón y que el grupo, que iban todos pegaditos como un trenecito, caerse todos de culos para atrás. Y me sentí, bueno, primero me reí, me tuve que esconder para que no me vieran reírme, pero luego me sentí con poderoso, ¿no? Dices, cómo mola asustar, que funcione tu impacto y que el grupo se acojone, ¿no? Me parece fabuloso y que todo el mundo tenía que, sobre todo los fans del terror, tenéis que tener la oportunidad de hacerlo. Así que pa'lante, cuando hay un casting, a darlo todo, a vencer la timidez y a hacer las cosas como es debido. Y con esto vamos a terminar un poco esta parte de aquí, de esta primera jornada, de lo que es el PowerPoint, bueno, que ahora habrá preguntas y habremos de ello. El contar aquí el rollete. Pero vamos, no. La cuestión es que esto, bueno, lo hemos dividido en 3 para que pueda ser un poco más ameno. Y aparte, bueno, las preguntas que están haciendo ahora, la idea es que ahora, pues esto se convierta en un debate, ¿no? Un ratito. Y podamos un poco charlar de forma más así. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, tengo aquí algunas preguntas, podemos ir revisándolas y contestándolas. Y luego, como todos podéis, en principio, desmutearos. Lo que os voy a pedir es que cuando queráis hablar os desmuteáis y habláis, y cuando terminéis de hablar pues ponéis el mute para que no haya ruido de fondo, ¿vale? Si alguno no puede porque esté bloqueado, me lo dice por aquí y le desbloqueo si quiere hablar, ¿vale? Entonces mira, vamos a empezar hacia atrás con alguna pregunta que había. Vamos a ver, ¿qué me decían? Mira, por ejemplo, Manuel, que estaba por aquí, y si quieres hacer alguna más pregunta, Manuel decía que ¿cómo te quitas los nervios en tu primer casting? Es mala pregunta.
¿Cómo te quitan los nervios? Pues no, los vas a tener. O sea, si es tu primer Oye, casting... otra cosa, si aquí alguno ya tenéis experiencia, ¿vale? También podéis hablar y comentar vuestras experiencias. Sí, Que hay algunos que tienen también una cuenta ya o 2 años. Aquí hay muchas tablas sí. por ahí, porque veo muchas tablas. Sí, hay tablas ¿Vale? y Mira, podéis hablar de ello, claro. Sí, lo importante es que todos participéis. No queremos aquí pegaros una chapa que no, cada uno tenemos nuestra experiencia, unos gratificantes, otros malas experiencias y, y Bueno, todos tenemos que hablar. a esta pregunta concreta, ¿quién contesta? ¿Cómo te quitan los nervios en tu primer casting? Venga, ¿quién recuerda su primer casting y qué hizo? O qué hizo después para que no le pase eso, ¿no? ¿Quién se anima? Venga, a contestar. ¿Quién hay por ahí con experiencia? Chema, tú, empiezas tú a romper el no, hielo. yo creo que lo único que puedes hacer es respirar hondo y concentrarte en cuál es el objetivo por el que estás ahí. No te quitan los nervios. Yo creo que ya sabéis que he hecho teatro aparte de espectáculos de terror y demás, y yo no recuerdo ni una sola función en la que no haya salido nervioso. Dicen que es una muestra de responsabilidad, ¿no? Los nervios. Yo no sé si eso es verdad o no. Responsable sí soy y sí me gusta que el trabajo esté bien, pero yo creo que los nervios es muy difícil. Si no eres un tío templado, una chica templada que te sabes controlar, los nervios los vas a tener. Pero a mí no me parece mal, porque los nervios te van a poner siempre en guardia y te van a hacer que haya una motivación y un esfuerzo mayor. Creo que el ir muy relajado a un casting no te va a beneficiar. También te digo una cosa, si me permites, es que cuando tú empiezas ese casting, tu estado mental es totalmente distinto a cuando estás terminándolo. Es decir, en cuanto tú te arrancas, rompes el hielo contigo mismo y luego te ves con más seguridad. Y es más, esto también va por la gente que organice castings. Y esto lo hacemos también, por ejemplo, en los cursos presenciales, ¿no? Cuando hay ejercicios grupales, la gente rompe más el hielo que si tiene que salir él solo o ella sola a hacer un personaje delante de la gente que te va a coger al casting. Es decir, normalmente lo que se debería hacer es trabajos grupales. Pues venga, todos a hacer el zombie y cada uno con su dorsal, con su número, que su número es Pepito Pérez, el número 15. Y el otro el 17, el otro el 21. Y todos en el escenario o en la sala haciendo el zombie. Entonces ves que el resto de la gente está haciendo lo mismo y tú como que templas un poco más. Si los directores de casting lo hacen bien, harán ejercicios grupales antes de ponerte a ti solo con un foco, con todo el mundo mirándote. Eso también tienen que poner un poco de su parte los directores artísticos. Había otra pregunta que nos la hacía Marc. Marc, ¿estás por aquí? No sé si se ha ido o está... Marc, sí, si quieres hacerla tú porque la habías hecho, no entendía muy bien, porque tenías aquí que decías, estamos hablando de pasajes de la repetición de un guión o un guión constante, es decir, pasaje más de teatro o atracción. Creo que entiendo bien, pero ya que estás, que no lo dices tú mismo. Desmuteate y nos lo preguntes, Bueno, no, si conocemos tu maravillosa voz. estar no está porque estoy viendo un cojín. Si es... Sí, es un cojín, o sea que Marc ahora mismo no está. Vi que era un pantallazo. Vale, Pues que la haga después. sí, Era un poco rara, no la he entendido muy si bien. quieres Creo luego que sé pasamos que... a ella, sí. Vale, entonces, a ver, más preguntas que había por aquí. Vale, esta era una pregunta más de... luego se han hablado de lentillas, pero habéis estado hablando, me he ido más para abajo. Pero mira, Rubén se había metido en la parte de la pasta. Rubén, ¿estás por ahí? ¿Quieres comentar tú? Porque decía, si se presenta un casting, ¿cuál es el rango de precios que deberían pagarme en el caso de aceptarme? Y si soy el que contrata, ¿qué rango de precios es el normal en este mundo? Desmuteate, Rubén, si quieres hablar. Estás muteado. Si no puedes, me avisas que te quito yo. A ver, Nada, sigue Rubén. muteado. Vale, ya está. Ahora, Ahora, ya puedes hablar, Rubén. ¿Me veis ahora? perfectamente. Ahora, sí. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues bueno, primero gracias por la charla y por las intervenciones que habéis hecho, que se aprende de todo.
A ver, pues el caso de la pregunta que yo tengo es muy sencilla, porque al final nosotros el año pasado inicialmente en el pasaje que hicimos metimos 40 personas y este año la idea es meter 100. Y entonces el año pasado contratamos a 2 actores porque me parecía que la interacción con la gente que entraba al parque era muy importante y por eso necesitamos gente que fuera profesional en ese sentido. Pero claro, este año con la idea de crecer, no sé hasta qué punto, pues eso, no sé ni los precios para la gente a la hora de contratar, si hay que contratarlos o no, porque la mayoría de la gente nos comentó que para ellos era una experiencia de vida y que incluso fue una experiencia de las mejores de su vida. Entonces, es un poco difícil a nivel organizativo realmente, ¿sabes? No, he de decir que nosotros no ganamos dinero con esto, ¿eh? O sea, quiero decir que nosotros lo organizamos y, bueno, es para potenciar un poco todo el tema del pueblo este y tal, pero nosotros no ganamos pasta, pero sí tenemos pasta A ver, para poder invertir en esto. si puedo intervenir, me permitís. Normalmente hay de dos tipos. Hay pasajes más profesionales que los llevan, pues tipo parques de atracciones o parques temáticos o eventos en particular. Y luego hay muchos pasajes que se hacen a nivel amateur con un cierto presupuesto del ayuntamiento, de una asociación de vecinos o una asociación de lo que sea. Normalmente ahí lo que se utiliza es ese presupuesto y gente voluntaria que trabaja y se lo pasa teta, ¿no? Nosotros desde Terror Makers, por ejemplo, abogamos por la profesionalidad y profesionalización, ¿no? No sé si se dice así, del gremio, ¿no? Del sector, y que la gente pues sepa hacer su trabajo correctamente y sepan los directores artísticos valorarlo y pagarle en consecuencia. A ver, es que nosotros, y ya termino, que no quiero, por favor. no quiero aburrir. Nosotros, por ejemplo, sí que es cierto que maquillaje, tenemos 15 maquilladoras profesionales, que es así, que van todas contratadas y va todo así, ¿vale? Porque este año somos muchos. Pero el tema es era un poco saber a través de esto, era un poco eso, ¿sabes? A mí me gustaría pagar a todo el mundo. Yeah. ¿Sabes? Lo que pasa es que 100 personas, pues no, por eso preguntaba un poco precio, porque igual es que no tengo ni idea. ¿Sabes? Y igual a lo mejor se puede hacer. Es que depende. Mira, en parques de atracciones o parques temáticos la gente tiene un sueldo por hora. Y luego en eventos, que puedan ser de 2, 3 horas o 4, lo que dure el evento, normalmente hay un precio pactado. Los precios varían mucho de año en año. Yo he trabajado también, y depende de las fechas. Depende si es la noche de Halloween, normalmente se cobra más que si es al día siguiente en Año Nuevo, en el día 1, o si el Halloween cae en un sábado y se hace el evento en viernes y en sábado, pues en viernes a lo mejor se cobra un poquito menos que en sábado. Lo que yo te puedo decir de las veces que he trabajado en eventos es que los eventos se cobran mucho mejor y se ronda entre los 100, 200 euros por 3, 4 horas de trabajo vale. Netos, ya para ti. Pero depende mucho porque también hay eventos que te pagan 80, hay eventos que no pagan, y ya te digo que son cosas más amateurs con un buen presupuesto y que por supuesto pueden dar una imagen estupenda y que pueden tener una calidad estupenda, porque aquí tiene mucho que ver también el cómo hagan las cosas más que el dinero que emplees en comprar escenografía o muñecos o tal. Si haces bien las cosas van a funcionar, y si tienes a gente formada o a gente bien dirigida va a funcionar muy bien. Y ahí hay gente que está encantada de trabajar o de hacer algo gratis, con tal de que vengan sus vecinos o sus amigos o su familia a verle y pegarles un susto, porque no deja de ser algo que luego se convierte en algo mucho más pesado quizá y más monótono, pero que en los primeros días, yo que trabajé en mi caso, yo mismo me preguntaba a mí mismo, y joder, ¿y por esto me pagan? Si me estoy pasando genial, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un pacto ya que tengas tú con el trabajador. Si hay gente que esté dispuesta. A nivel organizativo
A nivel organizativo no es tontería esto que acabas de decir, porque al final realmente si tú metes a alguien, aunque no sea profesional, a su círculo familiar, a su círculo cercano, le va a decir que está dentro y ese círculo cercano va a ir. Claro. Y al final repercute en que el evento sea grande, que por ejemplo el año pasado vinieron 5.000 personas y es la primera que lo hicimos. O sea, que A todos nos hace ilusión que vengan a vernos cuando hacemos algo, y más si se trata de pegar un susto a un pariente o algo. A tu jefe. O a tu jefe, ¿no? Eso mola. Entonces, si eso está pactado con el trabajador, yo creo que no hay ningún problema. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es el tema de los seguros sociales o el tema de... Sí. Eso sí que... Ahí sí que tienes que contar con ese presupuesto. Pero lo otro yo creo que es, si yo te ofrezco esto y tú lo quieres, pues adelante. Yo sí te diría también, Rubén, una cosa. Y ahí, en el caso tuyo concreto, fíjate, a mí, según lo escucho, sí que me viene a la cabeza una cosa. Si la maquilladora cobra, ¿por qué el actor no? Pero te digo por qué. Si hay presupuesto para un maquillador, que al fin y al cabo hace un trabajo súper importante, piensa que el actor hace un trabajo igual de importante y además el actor se está exponiendo a que le den un bofetón, que eso todavía no hemos hablado de eso. Pero el problema es que uno va muy contento a trabajar gratis hasta que recibe el primer bofetón. Desde el primer bofetón, si te lo da a la media hora de abrir el pasaje, es muy fácil que te diga, oye, yo vengo aquí gratis porque me hace gracia, pero me acaban de dar una leche, me han inflado el ojo, me voy a mi casa. Bueno, pasa como muchas empresas. Y te quedas sin un actor. ¿Cómo? Perdón. No, digo que pasa con muchas empresas, que no es lo mismo contratar a un autónomo que contratar a alguien que no tiene nada, ¿sabes? A la hora de luego poder tú justificarlo en un presupuesto global de algo público es más difícil. Yeah. Claro, eso es que por eso ahí lo que decías, ahí entran un montón de factores, porque una cosa es mi disponibilidad de trabajar gratis y otra cosa es que tú no te metas en un lío porque yo esté dentro y se me caiga un foco encima o me clave un clavo de la escenografía o algo, que me pase algo y que te pidan a ti responsabilidad por ser el gestor de ese espacio. Claro, eso yo creo... importante. Yo aquí creo una cosa a nivel de profesión, ¿no? De una de las cosas que abogamos en Terror Maker es poco a poco que esto sea más profesional y que todos valoremos igual, desde la gente que monta los eventos o los pasajes hasta el que trabaja, ¿no? Entonces, Claro. El tema este de, porque haces todo lo que tiene que ver con la parte artística, tenemos esa cosa de, como a ti te mola, ¿sabes? Claro. Pues no importa que no cobres, ¿no? Y lo que ocurre con esto es que, aparte de que la calidad evidentemente va a decrecer, lo que ocurre es que también las empresas que se dedican a montar, pues a lo mejor este tipo de eventos para un ayuntamiento, como a mí me ha pasado que yo he presentado alguna propuesta a algún ayuntamiento, alguna cuestión, ¿no? Y siempre van al menor dinero que puedan, ¿no? Entonces, claro, si nosotros vamos bajando el precio que podemos hacer el trabajo sin tener en cuenta un mínimo para pagar a las personas que trabajan, pues entonces, claro, al final nos quedamos con poco para pagar. Y salimos por ese mismo lado y al final nunca salimos de ese círculo. Entonces lo que deberíamos hacer es poco a poco, oye, valorar el trabajo que hacemos, poner en cuenta cuánto sería el coste real, intentar venderlo por eso, ¿no? Que sería un poco lo que a quien nos lo compre, ¿no? Ya sea un parque, ya sea un ayuntamiento, o sea una A ver, empresa. yo entiendo que desde el punto de vista del empresario, pues también si tú quieres pagar más a los empleados, pues tu espectáculo o evento estará más limitado y tendrás menos actores o tendrás menos dinero para escenografía o tendrás menos dinero para la saca, ¿vale? Entonces hay eventos que a lo mejor si se les pagara a los actores como actores, que normalmente esto no ocurre, no se les paga con la categoría de actor, sino con otra categoría que roza la ilegalidad, pero es legal y es de menor cuantía, ¿no? Para ellos. Pero si no fuera así, a lo mejor no podrían celebrar ese evento, o al menos con la cantidad de actores que pretenden y con la calidad a lo mejor que pretenden. Entonces yo creo que tiene que haber un ten con ten ahí y darle algo de que no nos acomodemos los directores artísticos o los que organicemos eventos en pensar siempre que lo van a hacer gratis porque mola, ¿no? Hay que buscar. No es el caso, por eso he preguntado precios. Sí. Claro, no, y además incluso ahora me pongo en tu posición en vez de la del actor. Lo ideal para que el pasaje funcione, y eso ya lo sabrás tú porque ya lo habéis hecho y ya tienes esa experiencia de haberlo hecho, es que
todo necesita una dirección artística, ¿no? O sea, ese pasaje, da igual el que sea, necesitará que tú o quien esté a cargo de eso le diga a cada actor lo que tiene que hacer y le cuenta la historia de ese pasaje. Hay una dirección artística, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú pagas a alguien por hacer un trabajo y le diriges, él tiene que asumir y asume que cobra una cantidad por ser dirigido e intenta cumplir con ese trabajo lo mejor que sabe, lo mejor que puede, a cambio de un precio. Entonces tú tienes la suerte de que estás pagando a este actor, yo voy a dirigir y quiero que en esta escena yo no quiero que coja una silla y se la parta en la espalda al primero que entre, porque yo decido que no quiero que sea así. Yo quiero que le dé un susto sin tocarle y tal, y nadie te va a poder decir a ti, no, yo lo hago como quiero. Bueno, que me pagas. No sé si me explico. Pues estoy llegando a un caso límite, pero te prometo que te vas a encontrar casos como este así, lamentablemente, porque todos los que estamos aquí conocemos gente de todo tipo y nos hemos encontrado situaciones que con otro evento que se organizó después vino una chica y me dijo, pero tú quién eres para decirme nada. Y digo, bueno, pues ya está, pues ahí tienes el caso, pues soy el que te paga y cuando le dices eso te tiene que callar. Entonces es muy importante eso, porque esos pequeños matices, aunque sea un precio irrisorio, que podría serlo porque estéis de acuerdo todos, pero es lo que a ti te permite decirle, no, es que tú vas a hacer esto porque te pagan por esto. Y se acabó la discusión, porque al final el que va a dar la cara ante el ayuntamiento, ante la empresa que organiza o que patrocina ese evento eres tú. Y es lo siempre. El ayuntamiento no le va a echar la bronca a esa chica que no ha querido hacer lo que tú querías, te la va a echar a ti, que eres el responsable. Entonces, eso es un seguro para ti, realmente. Lo que hablábamos de profesionalizarlo, ¿no? Ahora está compartiendo por aquí, pero yo creo que ni una cosa ni otra, ¿no? Está compartiendo por aquí Alpe, pero bueno, Alpe, que estás por aquí, si quieres habla, coméntalo, ¿no? Está compartiendo aquí como los salarios de televisión, tal. Entonces, claro, lo que suele pasar es que a nivel profesional, decirme si me equivoco los que tenéis más experiencia, se suele contratar, cuando se contrata, más como animadores, o socioculturales o algo así, más que como actores, a nivel legal, entiendo, en muchos casos, ¿no? Y creo que no somos una producción de televisión como para pagar unos sueldos de televisión o de cine, como actores, ¿no? Pero tampoco una cosa de pagarte 5 euros la hora, ¿sabes? O sea, quiero decir que yo creo que deberíamos tener ese intermedio, ¿no? De que, oye, no son los mismos, o sea, que decir, al final la tele, los ingresos que tiene una tele no tienen nada que ver con los ingresos que podamos tener el que organiza algo de esto, un escape room o un pasaje, o vamos, que no tiene nada que ver. Otra cosa es que tú pongas una entrada a 100 euros, pero a ver quién te viene con una entrada a 100 euros. Nada. Aparte de que lo que está poniendo Alpe, que está fenomenal y está muy bien conocer eso, pero eso es para actores. Y normalmente cuando te contratan en un pasaje de terror te contratan como animador y no es lo mismo, es otro convenio, es otra historia y además creo que es irrisorio, o sea, porque creo que hasta pueden clavarte puñales y tal y está dentro de tu contrato, ¿sabes? O sea, que no es lo mismo, lamentablemente, porque eso no se ha cumplido. Yo nunca he visto cumplirse esos precios. Sí que es verdad que es complicado la situación porque, por un lado, hace falta que se puedan celebrar eventos y que se puedan costear eventos y, por otro lado, pues suele estar bastante mal pagado, pero la mayoría cedemos porque, aparte, es divertido. Es evidente que no es lo mismo trabajar en un pasaje que estar en Ikea, por ejemplo, sin desmerecer a Ikea, en el almacén de Ikea cogiendo muebles y echándolos a un carro. O sea, claro, en todo lo que tiene que ver con la parte artística, yo por ejemplo también soy diseñador y tal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte artística, realmente lo que se debería de valorar es, aparte de tu arte, qué repercusión va a tener para quien organiza eso, ¿no? Es decir, si yo diseño un logotipo para Coca-Cola, el beneficio que le va a sacar Coca-Cola al logotipo mío no va a ser el de la tienda de caramelos Paco, ¿no? Entonces, evidentemente, te cobra en relación al beneficio que tu trabajo aporta, ¿no? Entonces, un protagonista de cine va a aportar, por eso cobran 20 millones los de Hollywood, ¿no? Va a aportar que esa película la vaya a ver mucha gente, con lo cual ganan mucha pasta. Entonces yo creo que aquí la clave estaría en eso, en definir un punto intermedio, en decir, oye, esto no es una cosa de animador sociocultural por 4 perras, tampoco soy un actor de cine, entonces vamos a intentar buscar la forma de que se pague algo razonable
por el trabajo que haces, ¿no? Y por la repercusión que tu trabajo tenga, ¿no? No es lo mismo trabajar, pues eso, en una cosa más amateur, que trabajar en un parque temático, que trabajar en un evento importante, ¿no? Que se monta a lo grande, ¿no? Y ahí debería estar todo bien valorado. Sobre todo Esto porque no hay realmente, formación específica de esto, ¿no? O sea, quiero decir, cuando te viene un actor, por ejemplo, tú imagínate para un pasaje y viene un actor, no tiene, en su currículum no tiene, he estado formándome en un FP2 o en... No hay nada de formación específica para todo esto, ¿no? Hombre, normalmente lo que se suele hacer es un currículum artístico, porque si hay elementos en ese currículum que no es lo que buscan el director artístico, pues ¿para qué los vas a incluir, no? Se supone que has hecho algo con tu vida, pero tú tienes que... No significa que no haya ciertas cosas o haya cierta etapa en el currículum que no aparezca nada, que no hayas hecho nada. Simplemente pones lo que le pueda interesar a la persona. Lo que hemos comentado antes, si has tenido trato con el público, aunque no tenga nada que ver con el sector, es bueno que lo pongas, porque se supone que vas a saber capear un poco pues a un cliente que reaccione de una manera agresiva o de una manera enfadada, y vas a saber calmarle. Dentro de un pasaje de un evento así hay muchos papeles. Está el monstruo y está el que tiene el control de accesos, que tiene que tener mucha mano izquierda. Entonces eso le interesará, eso lo tienes que poner. Bueno, aquí está colgando Alpe más cosas gracias sí, al... no, y además efectivamente están los animadores ahí incluidos, que acabo de ver, Claro. gracias. Entonces Sí, está sí, ahí, pues veis, el salario anual, ¿no? 16.000 claro, tal, Claro, pero digamos, creo que todo eso... en el caso, lo que yo... ¿Se me escucha? Sí, Sí, Sí. sí, sí, Alpe. En el caso mío soy publicista y trabajo de publicista, hice realización audiovisual y por último pues producción audiovisual, que estoy ahí, y además he descubierto un grupo de... Están surgiendo cosas que estoy descubriendo bastante. Un grupo en Madrid que hay de... cansados, ¿no? De ese 3 fuera tan intermitente, entonces se han unido como empresa. Entonces, que se lo comentaba Javi un poco por privado, y entre ellos ellos te crean el guión, te hacen el pitch, te hacen el dossier, te hacen todo, y a cambio de eso tú tienes los derechos, a cambio de la cuantía del proyecto que sea. Entonces son cosas bastante, por un lado, ¿no? Una idea que os iba a contar. se te corta un poco. Puede ser Se te corta un poco la voz, se te entrecorta. No sé si será por el micro. No se te escucha bien. La conexión, yo creo. Nada, no te escuchamos ahora. No. Ya estaba ahí todo Cachis ahí. intercortado. Bueno, de todas formas, a ver, esto, lo que estábamos hablando, como no es ni es solo el primer día, que podemos seguir debatiendo el siguiente día, y lo importante es que estamos aquí dentro, ¿no?, de la comunidad y está el chat, podemos seguir hablando, podemos comentar cosas que se nos hayan olvidado y tal. Pues yo creo que si os parece, pues podemos cerrar la sesión, y que son las 10 ya de la noche, ¿no?, pasadas. Y nada, y seguimos hablando. Para eso tenemos aquí la siguiente sesión será el día 9 de agosto, ¿vale? Esta sesión la subiremos pues seguramente mañana a lo largo del día o por ahí. Si puede Sergio terminar de prepararla para que la tengáis y la podéis revisar. Y bueno, y volvemos el día 9 con la siguiente sesión. Acumulamos, pero vamos, que seguimos, acumulamos las preguntas que han quedado por ahí en el tintero y lo seguimos debatiendo en otro momento también. Claro, realmente tenemos el canal de aquí que tenemos en el chat del directo, que podemos seguir escribiendo, podemos seguir haciendo preguntas en el hilo y evidentemente las vamos contestando, igual que estamos haciendo aquí en el chat de forma directa, pero de forma asíncrona, como se dice, podemos hacerlo igual, ¿vale? Ahora creo que lo mismo se oye algo mejor. Sí, es que se va como que se corta, se te ve también en la cámara. Hablas y hace clac, se corta un poquito. Ahora se oye, ahora se corta. Pero habla. Bueno, que lo que iba a comentar un poco era eso, que mi experiencia, hay hartazgo con muchas cosas. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, yo he trabajado para ONG llevando el tema de campaña y demás. Y yo sí he cogido el BOE y le he pagado como por la sesión que dieron los actores. Claro, pero digo, no, flipar, ¿no? Fue vuestro trabajo y punto. Porque en parte también hay que valorar un poco
tipo de trabajo lo que hay detrás, realmente. Y te voy a dar el dinero porque te lo mereces. Ya depende si hay, por ejemplo, cuando he tenido campañas con influencers, y ahí la cosa cambia porque se pone el manager por dentro y ya es la historia. Pero el valorar ese tipo de cosas es interesante, porque en este caso era una farmacéutica detrás y otra campaña también que hubo de que estaba entidades públicas junto a Andalucía. Entonces, tuve que pelear, por supuesto, para poder llevarlo para adelante. Pero lo conseguí llevar, porque también si educamos al que está poniendo el dinero de que si invirtiendo es eficiente resultado, arrepentí. Lo que les decía a los de la ONG, si tiráis de cosas gratis, al final lo que estáis justificando, que soy una ciudad potente en Sevilla, vais a poder tirar más para arriba porque siempre vais a arriba, ¿no? Creo también que es un poco lo mismo. Sí, es una cuestión de costumbres también y de a lo que se está acostumbrado. Mentalización. Y Sí, es sí. de lo que hablamos de profesionalizarlo y darle el valor que merece pues una persona que vaya a hacer este trabajo que sí, que puede ser divertido, pero también es un trabajo muy duro, en el que tienes mucho contacto con el público, en el que hay público de todo tipo y de todas las maneras, te puede venir gente que participe o gente que esté borracha o afectada o que tenga un mal día. Hay que más a trabajar en condiciones que incluso a veces estás un poquito al límite de la ley. Entonces, Estás trabajando en unas condiciones de ruido por encima de lo normal, que estás sometido a un trabajo, una oscuridad total, lo único que oyes son gritos, tal. a veces Expuesto calor, a veces frío. Claro, o sea, Yo sí es verdad. me gustaría decir y me gustaría abogar porque, o sea, me gustaría hacer la petición de que la gente que se dedique a hacer eventos luche, como bien dices tú, Alpe, luche por dignificarlo un poco más y porque la persona que contrate, ya sea un ayuntamiento, sea lo que sea, empatice un poco con el trabajo que no es un trabajo de ponerte una máscara y ya está, que consiste mucho más y se valore más. Y eso hay que lucharlo persona, también, eso hay que lucharlo. Claro, la persona que paga es la misma que trabajaría gratis por asustar, porque es divertido. Entonces lo que va a hacer es valorar eso a cero. Porque va a decir, joder, si es que eso tiene que ser divertidísimo. ¿Qué me está pidiendo 200 pavos el actor por hacer esto si esto lo hago yo gratis? Y llevo a mi hijo y a los amigos de mi hijo y van gratis. Entonces, eso es lo que yo creo que Terror Makers desde el principio es lo primero, y yo creo que además eso es lo que ha tenido la culpa de que exista todo esto, es dignificar este trabajo y, como tú dices, que no es otra cosa que educar al empresario a poder organizar un evento y que sepa que todo esto lleva un trabajo, un sacrificio, un estudio, un tiempo y que eso tiene un precio. Claro, y ese empresario, que somos nosotros en algunos casos y otras veces somos actores, dependiendo del caso, que se lo haga. Ahora el trabajo está de los de abajo, digamos, el que lo monta, y ahora el que monta el evento de educar a quien le contrata el evento. Porque claro, tú lo contratas al final para un ayuntamiento, para una empresa, para un parque temático, ¿no? Al final es un trabajo arduo que, oye, llevará tiempo y bueno, poco a poco. Pero bueno, para eso trabajamos, nos conocemos aquí, conectamos, hablamos y nos vamos enterando y nos vamos uniendo. Al final hacemos el lobby total. Cuando seamos aquí 2000, pues ya será la hostia. Bueno, es un trabajo que poquito a poco lo iremos consiguiendo. Dignificar todo, que los ayuntamientos sepan valorar a un equipo de personas, que los actores también sean más cualificados y no valga cualquiera, porque de hecho no vale cualquiera, pero muchas veces cualquiera se pone una máscara pues y trabaja en ello, pero si tú quieres tener buenos trabajadores, formales y que esa formación les sirva para también valorarles más. Al final es profesionalizarlo todo. Y que todo... Oye, está pasando una cosa curiosa porque eso es por cosa de todos los que estamos aquí. Están empezando a valorar en el currículum si estás en Terror Makers, que lo sepáis. Que ya hay gente que lo mira en el currículum y ya lo valora, ¿eh? O sea que tiempo al tiempo. Eso es culpa de todos los que estamos aquí. En la comunidad, hablando y hablando, pues al final lo que tratamos todos es de
de sentar unas bases y de que los espectáculos, tanto en los que organicemos como en los que trabajemos como actores o actrices, pues tengan más calidad. Al final todos, yo creo que en el mundo artístico por quien luchamos es por el público, porque tenga una buena experiencia. Entonces, qué menos que tratar de tragarnos el orgullo, el posible ego que tengamos y seguir mejorando y seguir siendo mejores trabajadores y mejores empresarios de eventos de terror en este caso. Así que en ello estaremos. Pues nada, pues chicos y chicas, dicho queda, seguimos conectados aquí en la comunidad. Igual las preguntas que se hayan quedado en el aire o las que se os ocurran las vamos plasmando o se contestarán aquí o ya se irán acumulando. Y bueno, no digo que nos veamos el 9, nos veremos el 9 aquí en directo con la segunda sesión, pero mientras tanto nos seguimos viendo aquí. Bueno. Así que pues nada, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a Chema por compartir su tiempo también con nosotros. Estoy aquí encantado. Y un placer recibiros a todos y ver tanta gente aquí que compartimos algo que es muy importante, que es la pasión por el terror y todos sus vertientes. Así que muy agradecidos por nuestra parte. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un placer. Buenas noches. Empezar a salir de la tumba ya. Venga, adiós.